Muy buenos días. Siendo las 9:30, pueden iniciar con su presentación. Olga, Hola, ¿ya dieron inicio? bien. Buenos días a todos y a todas. Quien habla, Olga Mateo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta capacitación virtual denominado Manejo de las principales enfermedades en la crianza de cuyes, organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a través del Centro Experimental La Molina, área de transferencia. Objetivo de la capacitación: conocer las principales enfermedades en la crianza de cuyes, así como la puesta en práctica, la realización de necropsias para identificar las causas de mortalidad y poder tomar medidas adecuadas de prevención y control, debido a que la salud es una condición importante para la crianza tecnificada de cuyes. El curso se desarrollará de la siguiente manera. Primero, tendremos las palabras de apertura del evento. Segundo, la exposición del especialista. Y finalmente, al concluir la exposición, la profesional responderá preguntas del tema mediante el chat. Bien, para dar inicio a este importante evento, tengo el gusto de presentar a la ingeniera Lilia Chauca Francia, coordinadora del Programa Nacional de Cuyes, INIA, quien dará las palabras de apertura del evento. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días con todos. Para mí es una satisfacción grande que haya de parte de los productores la voluntad de recibir capacitación en lo que es cuyes en general. El INIA lleva más de 56 años trabajando en esta especie. El enfoque fue trabajar en producción animal. Hay mucho avance en lo que es mejora genética, nutrición, alimentación y manejo. En lo que se ha tenido un avance menor, pero con fuerza se ha cogido, es la parte sanitaria. En producción animal, si no hay un equilibrio en estas cuatro disciplinas, no va a haber rentabilidad. Y hoy día ustedes tienen que pensar que los cuyes ya no es criarlos por criarlos, sino ya hay tecnología generada que ustedes pueden recibir esas capacitaciones para que ustedes puedan tener una rentabilidad. Cuando digo rentabilidad, no solo es económica, sino también social. Económica si los venden y tienen recursos, pero social es si los crían y los consumen y ellas pueden generar un aporte proteico para la familia. Por eso es que es una satisfacción para el INIA poder tener estos cursos al cual a mí me han dado el privilegio de poder presentarlo y darlo, aperturar este evento que estaba realmente programada por la directora del Centro Experimental. A nombre del INIA, a nombre del Centro Experimental y a nombre del Programa Nacional de Cuyes, pues, ¿qué les digo? Éxito y felicitaciones por haber tomado la decisión de capacitarse y decirles adelante, el curso está aperturado. Muchas gracias. Bien. Gracias, ingeniera. Continuando con el programa, damos inicio a la exposición. Para ello, invitamos a Meilín Guamán Alcántara, médico veterinario zootecnista con diplomado en sanidad animal y gestión de proyectos, estudio de maestría en parasitología de animales domésticos y silvestres. Actualmente, investigadora responsable del área de sanidad, Programa Nacional de Cuyes de Línea.
doctora Meilín, adelante con su presentación. Gracias, ingeniera Olga, gracias, ingeniera Lili. Muy buenos días con todos los participantes a esta charla. Esta mañana me toca disertar, como lo ha mencionado la ingeniera Olga, el tema de manejo de las principales enfermedades en la crianza de cuyes. El cuy, como cualquier otra especie animal, va a ser vulnerable a contraer enfermedades que van a estar condicionadas, digamos así, por factores medioambientales que van a propiciar y van a desencadenar problemas de salud. Ahora, la salud es una condición, digamos, importante para la crianza tecnificada de cuyes. Las enfermedades y la mortalidad van a hacer que se repercuta ya en lo que vendría a ser la parte productiva ya de los cuyes. Entonces, la mortalidad ya que existe en la crianza de cuyes se va a dar muchas veces como consecuencia a que hay mucho desconocimiento en las alternativas en el área de salud, como es la prevención y el control también ya de lo que son las enfermedades que van a limitar el desarrollo de esta crianza. Siendo así, tenemos dos temas importantes. El primero son las principales enfermedades en la crianza de cuyes, que les voy a hablar principalmente de cuáles son y un poco sobre el manejo sanitario de estas enfermedades. La presentación de las enfermedades va a responder a la interacción de factores que van a influir en que su presentación sea más o menos agresiva. Entonces, tenemos así, uno de ellos es el factor genético, que por ejemplo un animal mejorado va a ser un poco más susceptible. La alimentación, que es otro factor importante, que si uno no cubre los requerimientos con un alimento que se encuentre adecuadamente formulado, digamos así, sanitariamente adecuado, no le vamos a dar la posibilidad de que pueda responder el animalito frente al ingreso, por ejemplo, de salmonela u otra bacteria. Y una de las formas más frecuentes de ingreso va a ser por el alimento, va a ser por el concentrado, por el forraje, puede ser por el agua, que estos son vehículos importantes para que haya una contaminación, digamos, por salmonela, coli u otros agentes, ¿no? El manejo también es un punto importante. Dentro de ello tenemos el manejo del medio ambiente, y es fundamental, y es un proceso que se encuentra vinculado, digamos así, a los cuidados y está relacionado ya con lo que es la bioseguridad. El problema sanitario frente a una enfermedad, o sea salmo, linfadenitis u otro, va a ser muchas veces un poco complejo. Por eso es importante ver cómo se comporta la enfermedad en nuestro galpón, bajo nuestras condiciones. Entonces, y esas observaciones que se hagan nos va a ayudar para medir ya, digamos así, la posibilidad de definir así estrategias específicas frente a la enfermedad que estamos teniendo en granja y poderlo controlar. Se tuvo dos proyectos, uno por el PENIA y otro por Corpoica. Por el PENIA se tuvo el proyecto estudio de la gastroenteritis aguda producida por bacterias Caviar porcellus en zonas productoras de la región Cajamarca, bases para el control de salmonela, que aquí se trató de hacer la caracterización, tanto la caracterización de la crianza y la sanitaria del lugar, y aquí se vio, pues, ¿no?, de que tenemos la crianza familiar, familiar comercial y la comercial. En la crianza familiar, como se sabe, la exigencia es poca, se reproducen, pues, ¿no?, los tienen en las cocinas, a libre albedrío. Un poco en la familiar comercial ya la exigencia es un poco mayor, ya están formadas en núcleos, ¿no? El macho con las hembras, ya sea en poza o ya los tienen en jaula, y la comercial, pues la exigencia es alta. El cuy acá controla ya su sistema de alimentación, se le controla un poco, va a haber un sistema de alimentación mixto, forraje concentrado, su reproducción, su crecimiento, ¿no? Entonces, su nivel de exigencia fisiológica va a ser un poco más elevada. En cuanto a las etapas con mayores problemas sanitarios que se encontraron ya en esta caracterización, se tuvo que quien presentaba mayor problema sanitario eran lactantes. ¿Y por qué los lactantes? Porque su sistema inmunológico no se encuentra desarrollado y son susceptibles a infecciones. Bueno, en especial, pues, estos animalitos se encuentran en un ambiente que se encuentra contaminado, ¿no? Digamos así, en una poza que está sucia, contaminada. Dentro de los principales síntomas, o sea, que se encontraron dentro de esta caracterización, se tuvo debilidad, pero debilidad no es que sea específico hacia una enfermedad. Entonces, esto es algo genérico.
pelo erizado, ojos hundidos y llorosos, o sea, tampoco es que me diga esto me está diciendo que puede ser salmonela, no, es un síntoma general. Diarrea y arrastre del tren posterior, puede ser la diarrea por problema nutricional, cambios en la alimentación, no simplemente por problemas infecciosos, y arrastre del tren posterior no siempre va a ser infeccioso como la salmonela, sino va a ser también por deficiencia de vitamina C. Y los abortos, si estamos en época, bueno, si es en verano y la temperatura está elevada, se va a tener los abortos y no siempre se va a dar que esto es por un problema infeccioso, ¿no? Entonces, estos son síntomas, bueno, signos generales de enfermedad. Dentro del otro proyecto que también se tuvo fue escalonamiento de la investigación regional y pequeños productores de cuyes en escala de valor, en la cual aquí también se trató de caracterizar dentro de ello la parte sanitaria. Y se tuvo que, dentro de las causas de mortalidad que se presenten en la crianza de cuyes, tenemos de que el 88.7% morían por enfermedad, ¿no? Tanto en la zona rural, periurbana y urbana, y bueno, había un pequeño porcentaje por falta de alimentación y otro por frío, ¿no? De esto se trató de ver la distribución porcentual por clase, observándose de que hay hembras en lactación y en gestación que también, o sea, morían en casi un 69%, y los machos que estaban con estas hembras. También morían animalitos en recría, pero dentro de ello también contabilizaban los lactantes, ¿no? O sea, no estaba separado. Es importante ver por qué mueren los lactantes entre el día 1 y el día 4. O sea, según la caracterización o lo que se ha estado viendo por los trabajos de investigación, se ve que en la primera semana muere el 92% y de estos en los primeros 4 días el 73%. Importante determinar si es por hipotermia, inanición, problemas infecciosos, ¿no? Y otras causas que es importante determinar. Y el diagnóstico de las enfermedades en los 3 sistemas de producción, se trató de ver quién hacía el diagnóstico en la crianza familiar, familiar comercial, en la crianza comercial. Observando que en los 3 sistemas de producción, quien hace el diagnóstico es el criterio del propio criador, y esto porque muchas veces o asiste a una charla, o un evento, o tiene un manual, un tríptico que le dijo el vecino, ¿no? Y es muy importante que siempre sí se asesoren con un especialista. Ahora, algo importante a tener en cuenta son los aspectos importantes del cuy, para entrar un poco más a lo que son las enfermedades. El cuy no sintetiza vitamina C de forma natural, entonces tal es así que se le tiene que suministrar o por el forraje o por el agua. Quizás algunas veces muchos productores le dan poco pasto, o las veces que no tienen pasto por efecto de sequías, por ejemplo en sierra, es importante suministrarle por el agua o el alimento. Entonces, ahora hoy en día hay ya alimentos balanceados, como el alimento integral que viene ya con vitamina C incorporada, ¿no? También tenemos otro que es la susceptibilidad a todo tipo de estrés. Es importante evitar el estrés en estos animales, y el estrés es todo aquello que le va a generar ya, digamos, incomodidad al animalito. Importante ver esos cambios en el personal, porque muchas veces se acostumbran a un solo personal y cambiarlos constantemente también es un estrés para ellos. Cambios en el medio ambiente, lo que es estrés de frío, calor, ¿no? El calor hace, pues, ¿no?, de que su sistema inmunológico del animalito disminuya. Altas temperaturas más humedad relativa los afecta, pero que sí, el cuy no soporta temperaturas de verano, temperaturas altas que lleguen pues a 36, 38 grados, ¿no? Y aquí un poco se va a afectar la parte reproductiva. Los cuyes, recordar que no sudan, tienen dificultad para disipar ese calor, no tienen glándulas sudoríparas funcionales para controlar esa temperatura corporal. Es por ello que muchas veces es importante hacer el diseño del galpón, que esté bien ventilado, buena iluminación, ¿no? Y más que todo la ventilación para lo que es el amoníaco. Hábitos nocturnos, el cuy en sí come las 24 horas, come entre 60 y 80 veces al día, y es importante que de noche tenga el alimento. Muchas veces no le colocan el alimento, o sea, poco, pero que tenga de noche el alimento. La flora bacteriana es sensible a cambios en el alimento, uso de medicamentos, ¿sí? El uso, por ejemplo, de antibióticos, que muchas veces lo utilizan de forma preventiva. El cuy no debe comer sin cambios bruscos, o sea, hay que evitar que su microflora del ciego se altere, porque van a aparecer otras bacterias, estas bacterias van a producir ya sus toxinas y que a la larga van a matar al animalito, ¿no? Es nervioso por naturaleza, si es nervioso, por eso hay que evitar que ingresen personas extrañas a la granja, reconocen muchas veces al personal que les da de comer. Si están preñadas, no cogerlas porque pueden abortar, se les puede haber torsión de útero, ¿no? Puede haber torsión de estómago.
Importante también es comprar, no comprar, pues digamos así, cuyes en ferias, ¿no? En lugares de ferias o cuyes desarrollados, grandes, porque ya vienen muchas veces con problemas sanitarios. Mejores son animalitos pequeños porque se acostumbran, se adaptan al manejo, a la alimentación que se le pueda suministrar, ¿no? Y criar bajo condiciones macro y microambientales óptimas para que cumplan su función productiva. Como les decía, que estos animalitos son sensibles al estrés de calor y no tienen estas glándulas sudoríparas funcionales, lo que van a hacer que se reduzca su capacidad para disipar el calor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer frente a ese estrés de calor que tienen? Van a aumentar la tasa de respiración para mantener ese balance térmico. Se va a afectar negativamente su ingesta voluntaria de alimentos, no van a ir a ser concentrados sino al agua. Va a haber esos cambios en los patrones de alimentación, pues y si no se mejora esta alimentación, va a haber un menor rendimiento y crecimiento productivo y reproductivo. Este estrés por calor va a dar como resultado una mayor tasa de infecciones bacterianas secundarias, porque va a afectarse su mecanismo de defensa intestinal, ¿no? Aquí tenemos cortes histológicos de animalitos que se han afectado más que todo las vellosidades intestinales. Tenemos en el primer panel, que es el panel A, B y C, tenemos la estructura normal, la histología normal de lo que son las vellosidades de duodeno, yeyuno, ilion, y en lo que es el panel D, E y E, animalitos que han sufrido un estrés calórico donde se observa, pues, ¿no?, que la vellosidad intestinal poco a poco no tiene su estructura, tiene ya una descamación ya de los ápices de las vellosidades intestinales, ¿no? Ya no va a tener esa buena absorción de nutrientes y nada, y los animalitos muchas veces van a tener problemas ya infecciosos, problemas digestivos, ¿no? El estrés también les va a afectar la inactividad, va a haber menor consumo de alimentos, como mencioné, va a haber susceptibilidad a muchas enfermedades, y los lactantes pues van a estar decaídos, ¿no? A haber abortos, nacidos prematuros, va a haber nacidos muertos, y muchas veces cuando entramos a la granja vamos a encontrar a las hembras que se encuentran ya, pues las madres están preñadas, o sea, muertas, ¿no? Entonces esto es porque por el mismo estrés de calor no han podido parir. Ahora, ¿por qué se enferma o por qué se muere un cuy? Según las evaluaciones que se han realizado por el proyecto, se tiene ya según las necropsias de que hay un diagnóstico presuntivo infeccioso y otro no infeccioso. Entonces, dentro de los infecciosos, que representan el 76.8%, tenemos por bacterias, por parásitos, pero no solo bacterias y parásitos, también pueden ser también por virus, que hoy en día pues es un tema que es importante estudiarlo, ¿no? Entonces simplemente nos quedamos bacterias y parásitos, pero es amplio esto de la parte sanitaria. Algo importante tener en cuenta dentro de esto es la interacción o la triada epidemiológica entre cuy, medio ambiente y patógeno. Entonces, estos tres van a interactuar especialmente en la vía de transmisión desde una fuente infecciosa hacia el huésped. Entonces, en la medida en que este equilibrio de estos tres factores se rompan, pues va a venir la enfermedad, ¿no? Dentro de la especie de patógeno, que también es importante determinar, diversos estudios han aislado que la Salmonella typhimurium es considerada una de las principales bacterias que van a causar la enfermedad y van a tener altos porcentajes de mortalidad. Dentro de las vías de ingreso tenemos también importante, una de las vías, la fecal oral. Y esto como sustento de que, digamos así, que la cavidad oronasal y el ano están en orientación al suelo. Entonces, esto va a permitir que haya un contacto permanente con las heces y los restos orgánicos, o sea, la parte contaminada. Y por ello, pues, para las estrategias ya de prevención y de control, digamos así, de las bacterias o de estos agentes patógenos, debe estar dirigido, digamos así, hacia la unidad productiva sanitaria. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque no solo es irnos hacia un animalito, porque ya si un animal ha sido infectado, es muy posible de que dicha contaminación se haya diseminado a todos los animales de la poza, o sea, estar dirigido a toda la unidad productiva de la poza, ¿no? Y también por mucosas, que es, pues, ¿no?, por la mucosa ocular, mucosa nasal, ¿no? También es importante ver el número de patógenos, que no va a ser lo mismo que entre uno que entre cientos de bacterias, y la virulencia del patógeno, ¿no? Cuán virulento es, las toxinas que tiene, ¿no?, que puedan matar rápidamente al animalito. Dentro de lo que son ya las vías de transmisión de las enfermedades, tenemos la vía fecal oral, que se transmite pues cuando un cuy ingiere algo contaminado con heces
de un cuy enfermo, ¿no? Principalmente, digamos así, enfermedades digestivas. Tenemos también la vía aerógena, que es a través del aire cuando un animalito enfermo estornuda, tose, principalmente enfermedades respiratorias. Tenemos la otra que es por contacto directo, cuando un cuy sano, como estamos viendo en la imagen, entra en contacto con un cuy enfermo, principalmente enfermedades de piel, parásitos externos. Fómites es más que todo ya es una transmisión indirecta, mediante materiales físicos que se utilizan ya con un grupo de animales enfermos y luego vamos a utilizar esas mismas jabas, tolvas, gazaperas con un grupo de animales sanos, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo de los vectores, es importante tener en cuenta de que un animal tiene alto riesgo de contagiarse de una enfermedad si es que va a estar expuesto pues a hospederos, portadores y vectores, ¿no? Entonces, el hospedero es un animal que, bueno, pues presenta una enfermedad infectocontagiosa. Un portador es un animalito infectado que puede contagiar a otro, pero que no presenta, digamos así, signos de enfermedad. Y un vector es un animalito que transmite una enfermedad de un animal infectado a otro. Entonces, importante tener en cuenta aquí que la crianza de cuyes no se debe realizar junto con otras especies, como pueden ser las aves, ¿no? Las gallinas, los conejos, ya que se pueden transmitir también muchas enfermedades entre ellos, ¿no? Además, también es importante hacer un control de plagas, por ejemplo, las moscas, los roedores, que también es un problema fuerte si es que ingresan ya a la granja. En cuanto a lo que son ya las instalaciones, es importante tener instalaciones seguras para evitar que ingresen estos predadores. Por ejemplo, uno de ellos, la rata. Entonces, al momento de que uno ingresa a la granja, tiene que hacer una revisión, una inspección de que si tiene huecos en el piso, huecos en el techo, por donde pueda hacer un nido alrededor, o sea, puede ingresar ahí, ¿no? A la granja y pueda pues ocasionar problemas de que se va a comer a los lactantes, ¿no? Va a llevar problemas sanitarios, es muy importante. Para ello, pues hacer este manejo de que cuando uno ingrese a la granja, ver si hay estos problemas de las grietas, de los huecos, pues resanarlos y de paso, pues hacer la derratización, ¿no? Puede ser mensual o puede ser trimestral. En cuanto a lo que son los roedores, tenemos la rata de techo, la rata de alcantarilla. La de techo es la Ratus ratus, que tiene un pelaje, como lo observamos en la imagen, oscuro, negro, el cuerpo es pequeño, su cola es más larga que su cuerpo, trepa con facilidad a los árboles y los techos, y aquí se debe colocar ya lo que son las trampas y los rodenticidas, pues en lugares elevados, ¿no? Pero si tenemos la rata de alcantarilla, que es la Ratus novericus, tiene un pelaje marrón y un cuerpo más grueso, su cola más corta que su cuerpo, no es un buen trepador y se debe colocar aquí, a diferencia del anterior, las trampas y los rodenticidas sobre el piso, pero así también como en los bordes de las instalaciones y lo que son las ventanas, ¿no? Otro punto importante es el control de las moscas. Tenemos también lo que es importante controlar. Muchas veces lo que hacen aquí es, dicen, ya tenemos las moscas y controlamos a los adultos, y no es así, porque es importante ver el ciclo biológico de la mosca, que un 90-95% se encuentra en fase inmadura, que es huevo, larva, pupa, y casi en un 5 a 10% de las moscas están en adultos. Entonces, importante utilizar insecticidas que sean efectivos contra larvas. Asimismo, también mantener las pozas que estén secas, ¿no? Para evitar que haya este crecimiento ya de estas larvas de moscas. También los desechos debajo de las jaulas, o sea, todo tiene que estar limpio, realizar limpiezas rutinarias, aplicar cal en las esquinas húmedas de la poza, pero la cal aplicarlas, pues, digamos así, sacando los animales, ¿no? Porque si lo aplicamos con los animales dentro, pueda que le queme un poco la córnea, ¿no? Entonces, del ojito. Entonces hay que tener un poco de cuidado. A la par que también vamos a aplicar herbicidas, también vamos a hacer un control integrado con productos químicos, por eso es importante hacer un control para lo que son las larvas y lo que son los adultos, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes, en la cual la primera estamos viendo animalitos que se encuentran vigorosos, el pelo está brilloso, los ojos están bonitos, o sea, están en un buen ambiente, o sea, se ven aparentemente sanos. A diferencia de la segunda imagen, en la cual estamos viendo aquí a 4 animalitos, 3 de ellos, bueno, igual aparentemente sanos, y uno que se encuentra, pues, está decaído, con los ojos hundidos, ha bajado de peso, bueno, si lo vemos así presencialmente, bueno, no se mueve, puede tener secreción nasal, puede tener problemas de diarrea, ¿no? O puede también tener dificultad para respirar. Entonces puede ser de que este animalito
o un animalito de la poza puede ser el portador y le contagió ya la enfermedad y este animalito pues tuvo las defensas bajas y hizo todo un signo de una enfermedad, ¿no? Importante ver lo que es también la temperatura, el manejo del medio ambiente. La temperatura óptima de los cuyes es de 16 a 24 grados, muy por encima de los 24 grados, quienes se van a afectar por la hipertermia que va a haber, van a ser, o por el estrés calórico, van a ser las reproductoras. Va a haber baja de fertilidad, va a haber lo que son los abortos, va a haber muertes, ¿no? Y su mecanismo para disipar ya ese calor en las reproductoras van a ser que van a tomar agua, no van a tener actividad y no van a consumir. Entonces, en el caso de que sea ya lo contrario, lo que sea menos de 16 grados, o sea, que presenten pues ya un estrés de frío, una hipotermia, quienes se van a afectar van a ser los lactantes, ¿no? Entonces, los lactantes van a tener mortalidad ya elevada de lactantes y su mecanismo para conservar ese calor, pues, entonces va a ser tanto en lactantes o reproductoras, va a ser que van a consumir más, ¿no? Importante hacer un control de la temperatura interna del galpón, manejar lo que son los termómetros internamente para controlar temperatura, humedad, que son dos puntos importantes a tener en cuenta, y llevarlo durante todo el año para poder ver, ¿no?, en qué meses del año, o sea, hay variación de temperatura y también hay porcentajes de mortalidad, a relacionarlos a la mortalidad en reproductoras, en lactantes, en nacidos muertos, en recrías, ¿no? Y llevar un cuaderno de control. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer las necropsias o abrir los animalitos? Cada animalito que se muere hay que abrirlo, hay que hacer las necropsias para llegar a un diagnóstico sea presuntivo y si llevamos al laboratorio, un diagnóstico definitivo. Entonces, la importancia de las necropsias es que es una herramienta de diagnóstico sencillo, o sea, que tenemos los animalitos se nos mueren, llevamos a un lugar apartado de la granja, abrimos el animalito y determinamos rápidamente qué es lo que está pasando, ¿no? No requiere ambientes o materiales especializados, puede ser con una tijera o con un cuchillo, provee información inmediata y permite tomar muestras para laboratorio, ¿no? Y llenarlo hay que llevar una hoja de registro en el cual puede llenarse la fecha, el galpón, si tengo varios galpones, 1, 2 o 3, las pozas, las jaulas, ¿no? Qué número de jaula de poza para ver ya la incidencia de la enfermedad, ¿no? Si tiene el arete, el número, si es reproductora, recría, lactante, el sexo. Y bueno, los antecedentes, ¿no? Si en esa poza se han estado muriendo anteriormente animales, de que se han estado muriendo, y describir. Al momento de que abrimos al animalito, vamos a ir describiendo poco a poco las lesiones internas que va a ir teniendo, ¿no? Y se coloca el diagnóstico presuntivo, porque el definitivo ya lo da el laboratorio. Importante es el animalito que muere al momento de llevar a hacer la necropsia, es hacer la inspección externa, ¿no? La inspección externa, ver cómo está el color y el estado de la piel, cómo están los orificios naturales, las mucosas, si tienen lesión o no, si tienen alguna secreción, si hay presencia de abscesos o no, cómo está externamente el animalito. Inspección del subcutáneo, conforme vamos abriendo el estado y color de la piel, los ganglios, ¿no? Si hay una lesión por golpe, la cavidad abdominal, conforme vamos a ir abriendo, cómo está el contenido líquido de la cavidad, el color, la forma, el estado y el contenido en el caso que sea el estómago, del ciego, de los intestinos, ¿no? La forma, el tamaño, la ubicación y el estado del vaso, del hígado, ¿no? Entonces, ir llevando ya todo eso una anotación, la cavidad torácica, también ver cómo se encuentran los pulmones, el pericardio, ¿no? Si hay líquido en la cavidad y ver la tráquea también, ¿no? Si tiene un contenido, qué color es. Entonces, el tracto digestivo de un cuy sano, vemos el hígado, que es vinoso, brilloso, al lado izquierdo está el estómago, por debajo de ello está el páncreas y el vaso, que es pequeño, y luego vienen los intestinos, que siempre lo he mencionado, que es como unas cuentas de un rosario, bolitas de heces, espacio de las bolitas de heces. Cuando el animalito tiene diarrea, pues es todo líquido o con espacios grandes de gas. Y lo más grande que al abrir el animalito vamos a encontrar es el ciego, ¿no? Dentro de los pasos a seguir para un correcto diagnóstico es animalito que encontramos muerto en granja, no es eliminarlo como les he mencionado, sino hacerles la necropsia, abrirlo en un lugar apartado, ver internamente qué es lo que tiene tanto en la cavidad digestiva como en la cavidad torácica. Si es que no se llega pues a determinar por un diagnóstico presuntivo, se manda ya las muestras al laboratorio, ¿no? Aquí hay algunas lesiones
de los órganos principales, tenemos aquí ya el hígado normal. Miren cómo es la estructura macroscópica, ¿no? Venoso, ¿no? A diferencia de un hígado con hepatomegalia agrandado, con nodulaciones multifocales blanquecinas, focos necróticos y también hay adherencias fibrinopurulentas, ¿no? Como estamos observando. También vemos aquí cómo es el vaso normal y cómo es el vaso, o sea, cuando ya tiene lesión, ¿no? Que puede dar un indicio, o sea, no solo el hígado, vaso, ganglio, por problemas infecciosos, problemas parasitarios, ¿no? Entonces hay que tratar de ver las lesiones que presentan. Acá vemos un vaso pálido, un vaso agrandado, un vaso congestionado, o sea, y agrandado con focos necróticos, focos blanquecinos, ¿no? También es importante ver la parte de lo que son los intestinos, el ciego. Hemos visto cómo es lo normal y ahora vemos aquí con contenido líquido acuoso y gaseoso, con las nodulaciones en la mucosa intestinal. Vemos que se agranda también la placa de Peyer en lo que es el ciego. Vemos el contenido, que es importante ver qué contenido tiene el intestino. Puede ser amarillento, verdoso, contenido hemorrágico, ¿no? Entonces, y cada uno pues nos puede dar un indicio de qué es lo que está teniendo el animalito, ¿no? Entonces, no siempre es por un solo agente bacteriano, puede ser ya que esté unido un agente bacteriano con un agente parasitario que ocasionen estas lesiones o dos agentes bacterianos, ¿no? Ver también importante el estómago. Ahí vemos el estómago normal y el estómago que se encuentra aquí hemorrágico y friable, ¿no? Entonces la mucosa puede estar ulcerada y puede llevar una peritonitis, una septicemia y el animalito llegar a morir. En los lactantes, importante ver también si tiene o no contenido internamente el estómago, ¿no? Para ver si está tomando la leche o qué es lo que está pasando. También es importante ver los ganglios, que es otro órgano linfoide importante, aparte del hígado y el vaso. El ganglio es pequeño, cuando ya tiene un problema infeccioso, pues el ganglio se agranda, digamos, tamaño de un caramelo de limón, el ganglio mesentérico se agranda y hay absceso, ¿no? Los pulmones también muchas veces solo se quedan en la parte digestiva y dicen, ah, ya, lo revisan y no tiene nada. No, también hay que abrir la parte torácica, como mencioné, ver los pulmones. Vemos aquí el pulmón normal, que pues no es de color rosado, y estamos viendo ya un pulmón que se encuentra hepatizado, congestionado, hepatizado porque se está volviendo ya color del hígado, está teniendo un problema respiratorio, ¿no? Y es importante ver la tráquea para ver qué contenido es rojizo, espumoso, qué blanquecino, qué contenido tiene. Bueno, ya determinando las lesiones que se tienen, vamos a entrar un poco ya a hablar sobre las enfermedades reproductoras y lactantes. Vamos a ver un poco que, de acuerdo a las necropsias también que se han realizado, se tiene que no todo es problema infeccioso, sino también hay problemas no infecciosos. Dentro de los infecciosos se tiene por infecciones gastrointestinales, respiratorias y sistémicas que representan un 74%, y dentro de los no infecciosos por trastornos metabólicos, como puede ser una estatosis hepática o hígado graso, problemas al parto, una distocia que no puede parir la hembra, otras cosas como puede ser ya lo que es la torsión de estómago o la torsión de útero. Dentro de los agentes que se han identificado con mayor prevalencia en la mortalidad de reproductoras, se tiene ya a lo que es la salmonela como primer agente, seguido ya por la Escherichia coli, que son dos agentes digestivos. Hoy en día la salmonela, digamos, se presenta ya casi de forma focalizada, ya no es casi generalizada, ¿no? Si se tiene la salmonela dentro de la granja, muy importante, si ya se determina que nuestros animalitos están teniendo mortalidad por salmonelosis, no levantar polvo. Muchas veces limpian y dicen, ah, ya voy a, he tenido mortalidad en esta poza, voy a limpiar porque con eso ya voy a controlar. No, porque levantamos polvo y con eso pues el contagio es mayor porque se disemina más la enfermedad, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser la Escherichia coli es un componente de la microbiota normal del cuy y puede actuar como un patógeno oportunista, digamos así, frente a cualquier evento de estrés, por ejemplo, el estrés calórico, el estrés por la alimentación, el estrés por manejo, se inmunosuprime el animalito y va a generar condiciones favorables para que pues, se desarrolle ya la colibacilosis, ¿no? En este primer cuadro vamos a ver ya la prevalencia de las tres principales bacterias según la estación climática, en la cual vemos que a pesar que la bacteria que se encuentra con mayor prevalencia es la salmonela, esta salmonela va a variar ya, digamos así, según la estación climática, ¿no? Produciendo brotes notorios de enfermedad y mortalidad como lo estamos viendo en verano, y se va a prolongar ya hasta otoño, pero por un efecto acumulativo del estrés calórico.
Entonces, horas prolongadas, así digamos, de altas temperaturas, van a causar que los cuyes alteren ya su desempeño productivo y se tiene que cambiar ya sus requerimientos nutricionales, ambientales, ¿no? Se tiene que mejorar. Y pues esto eventualmente va a llevar a que se disminuya ya su sistema inmunológico, lo que va a permitir que la salmonela, sí, que se encuentra en forma latente en el organismo del animalito, prolifere y pues origine todo el problema de la enfermedad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya este factor predisponente que ataca o afecta más que todo en épocas de verano, entonces es necesario prevenir esos efectos negativos de calor antes de que inicie el verano, ¿no? También se ha visto lo que es la evaluación ya de la positividad microbiológica si se cría en poza, parrillo, jaula. Entonces, se observó que hay mayor positividad en animales criados ya en poza, seguido de animales criados en parrilla y en menor porcentaje en jaula, ¿no? Que hoy en día ya está desplazando a las pozas lo que vendría a ser la jaula o la parrilla que simula ya a una jaula porque no están en contacto con la cama, los animalitos están más limpios, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para lo que es salmonela, vamos a hablar un poco de la salmonela, tenemos el alimento y el agua contaminada. Son múltiples los factores de riesgo, pero dentro de los principales puede ser el alimento y el agua que esté contaminada, el forraje regado con aguas de riego contaminado, ¿no? Forrajes que van a cortar de las acequias. También es importante el cuidado de los comederos, que no esté sucio, los bebederos tampoco que se encuentren sucios, y las plagas, ¿no? Como por ejemplo los roedores que ingresan a la granja y pueden estar llevando ya este problema. Dentro de los signos clínicos tenemos dos formas, la forma entérica y la forma septicémica. La forma entérica tenemos la fase aguda y la fase crónica. Dentro de la fase aguda el animalito muere sin mostrar signos clínicos, llegamos y de repente lo encontramos muerto. Y dentro de la fase crónica va a haber decaimiento, postración, el pelo erizado, anorexia, el animalito no come, baja de peso y parálisis de los miembros posteriores, ascitis, una diarrea persistente en algunos casos y muere, ¿no? Digamos así a los 8 días. Abortos también hay y la hembra muere pues cuando aborte dentro de 48 a 72 horas. Eso es en la fase entérica. En la fase septicémica muere en un lapso de 24 a 48 horas y la afección de la mayoría de los órganos, ¿no? Ya casi el hígado, el vaso, los ganglios, los intestinos, los pulmones todos están afectados porque tienen ya esta forma septicémica, como bien lo dice, una evidencia de carácter septicémico. Por trabajos de investigación que se han venido realizando con el INIA, trabajos de tesis, se ha visto la caracterización de las lesiones causadas por salmonela en hembras de diferentes partos. Se han hecho de primero, segundo, tercero y cuarto parto, que se tiene entre primero y segundo un 43% de animales positivos de salmo, y tercero y cuarto parto un 57%, pero de estos se han clasificado ya las lesiones macroscópicas, digamos así, en leves, moderadas y severas por parto, observándose de que animales que presentan ya lesiones de leve a moderada son animalitos que tienen entre primero y segundo parto, y animales que presentan lesiones de moderada a severa en un 60-70% son animalitos entre el tercer y cuarto parto. Tal es así de que si se dice por lo productivo tener hasta máximo 2 o 3 partos, por lo sanitario también se tiene que tener igual para no congregar muchos problemas, como es el caso de la salmonela, ¿no? Que ya las lesiones macroscópicas ya no van siendo leves, sino van siendo ya moderadas y llegan a ser severas, pues el animalito no va a producir bien y va a llegar a morir, ¿no? Dentro de las lesiones que se tienen por salmonela, se observa que la salmonela entérica produce lesiones en hígado en un 97% por el trabajo de investigación que se ha realizado, el cual es un órgano, o sea, es el primer órgano más afectado, seguido por el vaso en un 95%. Y esto debido al tropismo que tiene la bacteria, la afinidad que tiene la bacteria por estos órganos linfoides. Y las lesiones que se van a encontrar van a ser ya, digamos así, frecuentemente congestión, que puede ser congestión leve, moderada o severa, tanto en hígado como en vaso. También vamos a tener lo que es que se va a afectar también lo que es la vesícula biliar, ¿no? Que ocurre esto como resultado de grandes cargas bacterianas que se van a encontrar ya en hígado y en vaso. También vamos a tener ya que se afecte el intestino, que es otro de los órganos más afectados en un 92%, debido a que es el órgano donde se hace el proceso de replicación bacteriana. Tenemos las lesiones que tienes en el intestino, bueno, va a haber mesenterio intestino hiperémico congestionado con heces intestinales, ¿no? Como lo estamos observando,
Tenemos también el linfonódulo mesentérico que se encuentra afectado, ¿no? Y esto se concuerda también por el tropismo o la afinidad que tiene ya con estos órganos linfoides, ¿no? Si no llegamos a determinar mediante estas lesiones, porque las lesiones, digamos así, no es algo patognomónico o característico de que pueda decirme salmonela y no lo pueda determinar, entonces se manda ya a analizar al laboratorio, ¿no? Para tener un análisis definitivo, un cultivo y un antibiograma. Para realizar ya el control es importante de que muchas veces las personas hacen el uso pues de indiscriminado de antibióticos por querer combatir ya la salmonela, ¿no? Entonces utilizan un antibiótico, otro antibiótico o la mezcla de antibióticos, pero lo que va a traer esto como consecuencia es el desarrollo de que va a haber una resistencia bacteriana frente a algunos antibióticos de uso común, como es la enrofloxacina, como son los sulfas, que hoy en día se usan bastante. Entonces, por eso es importante, al momento de que se manda a analizar al laboratorio, pedir cultivo y antibiograma para poder determinar qué antibióticos están siendo sensibles a esa bacteria para pues nosotros poder suministrarles, ¿no? Entonces, tampoco es utilizar antibióticos como preventivo. Entonces, porque se les diga enrofloxacina, sulfa, cipro, fosfomicina o entre otros, entonces ustedes van a utilizarlo en el alimento o en el agua como preventivo, ¿no? Por esto mismo de la resistencia ya, ¿no? La resistencia bacteriana que se está teniendo. Entonces, la susceptibilidad de salmonela entérica es susceptible a enro de sulfa, que se ha visto, pero que hoy en día, y lo van a ver más adelante por trabajos de investigación, ya están siendo casi entre el 90 y 100% resistentes, ¿no? Por el uso que están teniendo. Entonces, por eso es importante ya no irnos hacia lo que son antibióticos, sino ya suplementar multivitamínicos, probióticos u otros, digamos así, aditivos que sean, pues, reguladores de la flora bacteriana, ¿no? Por ejemplo, el uso de probióticos en las producciones pecuarias no está siendo de mucha práctica, o sea, no es muy común, pero digamos así que es una opción ya ante el uso de antibióticos, ¿no? Porque estos probióticos, ¿no? Estos multivitamínicos van a mejorar la absorción de nutrientes, van a mantener un equilibrio de la flora intestinal, van a evitar que también proliferen microorganismos patógenos que van a causar, pues, la mortalidad, ¿no? En el caso de lo que es la prevención, es importante corregir ya lo que es la parte del manejo de los alimentos, evitar que estos se encuentren contaminados, el forraje, también el agua, controlar factores de estrés, evitar esos cambios en el alimento, cambios bruscos, mantener una temperatura adecuada, efectuar desinfecciones periódicas, ¿no? Para reducir ya estos patógenos, mantener en cuarentena animalitos nuevos que ingresan, evitar el ingreso de patógenos, y en control biológico tanto de roedores, de moscas, ¿no? Y a los animalitos muertos, pues incinerarlos, quemarlos después de hacer la necropsia, ¿no? Lo importante es no solo la limpieza, sino también lo que vendría a ser la desinfección, ¿no? Con eso vamos cortando ya poco a poco de que esto se multiplique o se masifique más, ¿no? Este problema de la salmonela. Eso es para el caso de salmonela. Tenemos ahora otra enfermedad importante que es la neumonía, proceso respiratorio, ¿no? Entonces, habían animalitos en una temporada de que se morían ya por problemas de sangrado por la nariz, lo que es una epistaxis severa, ¿no? Se llegaba a la granja, animalitos que se encontraban ya, pues, ¿no? Con este problema muertos de epistaxis severa. Entonces se abrió a los animalitos y se encontraba hemorragia severa en un lóbulo, tanto puede ser en un lóbulo pulmonar derecho o en ambos lóbulos, ¿no? Izquierdo en ambos lóbulos. Entonces se mandó a analizar al laboratorio, entonces se vio que había crecimiento de estreptococos en agar sangre con betemólisis, se hizo también el antibiograma para ver qué antibiótico puede ser sensible a esta bacteria, y con ello se trató de controlar ya el problema, ¿no? En un año se tuvo el problema de esto de la epistaxis severa, como vemos aquí en la comparación de la incidencia de la neumonía, y para el siguiente, bueno, cuando ya se realizó ya todo este trabajo, se le suministró el antibiótico sensible y comenzaron ya a bajar los problemas de neumonías hemorrágicas, ¿no? Dentro de los signos clínicos para el problema neumónico tenemos la parte septicémica, en la cual tenemos normalmente se produce una muerte súbita, sin signos clínicos, ¿no? Como llegamos a la granja y encontramos animalitos, pues, que están muertos con este sangrado. Si es que los hay, tienen corta duración, como puede ser fiebre, por eso hay que tomarles la temperatura, que es bastante importante, no solo para neumonía, sino también para lo que es salmonela, para todo proceso infeccioso, ¿no? Que nos va a dar un indicio de que está teniendo un proceso infeccioso, mucosas cianóticas y animalitos que se van a encontrar ya también decaídos, ¿no? En cuanto a lo que es otitis, muestran ya también lo que es la tortícolis,
o la torsión del cuello, y esto porque va a haber un dolor y no van a poder mover la cabeza. La bacteria afecta el oído, entonces va a haber una afección del oído interno, se produce ya una meningoencefalitis purulenta. El animalito eventualmente llega a morir porque va a hacer una septicemia o por una inanición porque no va a poder comer, ¿no? Tiene el cuello volteado y no puede comer muchas veces. También tenemos una que es respiratorio. Dentro del respiratorio tenemos ya lo que es la parte de neumonía hemorrágica y neumonía purulenta. Dentro de la neumonía hemorrágica tenemos ya por Streptococcus pneumoniae, que es uno de los principales agentes. Va a haber disnea, o sea, respiración dificultosa, el animalito va a comenzar ya a respirar con dificultad por la boca, va a haber una disminución de peso. Bueno, finalmente este epistaxis, este sangrado que estamos observando, ¿no? Que en la imagen, sangrado por la nariz y llega a morir el animalito. En muchos casos, pues como bien menciona aquí, la muerte es súbita y no se presentan signos clínicos previos, ¿no? Y en el caso de una neumonía purulenta, puede ser por Klebsiella, Staphylococcus, entre otras bacterias, que va a haber secreciones nasales turbias, disnea, dificultad para respirar, estertor, un ruido, ¿no? A nivel torácico, tos, disminución de peso. Además, se va a observar también lo que es, como vemos acá, secreción ocular, conjuntivitis purulenta, ¿no? Secreción blanquecina en los ojos. A la necropsia vamos a ver ya, para el caso de neumonía hemorrágica, va a haber una hemorragia severa, focalizada, o sea, en un pulmón, en un lóbulo, o generalizada, edema, en el tórax. Vamos a tener también ganglios mediastínicos agrandados, petequias, hepatización, ¿no? Ya se está volviendo el pulmón a color del hígado y un hemopericardio, sangre en el corazón. Dentro de la neumonía purulenta vamos a tener ya, como observamos aquí en la imagen, las adherencias fibrinosas, vamos a tener los abscesos, una secreción purulenta, ganglios mediastínicos igual agrandados, va a haber un colapso pulmonar y el edema, ¿no? Eso es para el caso de lo que vendría a ser neumonía. Ahora otra enfermedad muy importante y que digamos así está diezmando muchas granjas, tenemos ya lo que es la linfadenitis. La linfadenitis es una enfermedad que, digamos así, se tiene ya en todo el país. ¿Y esto por qué? Porque hay un movimiento inadecuado de los cuyes por parte ya de los mismos productores. Entonces, digamos, los cuyes los colocan en cajas o en jaulas de transporte y los movilizan. Los llevan, por ejemplo, de Cusco a Cajamarca o de Ancash hasta Moquegua, ¿no? Entonces los movilizan y al movilizar reproductores, no solo movilizan los animales, sino también lo van a movilizar sus enfermedades, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que está teniendo, están llevando de un lugar a otro, tal es así que ya esta linfadenitis se ha diseminado bastante en todo el país. Se ha identificado que el agente patógeno más frecuente y la bacteria que produce, digamos así, la linfadenitis cervical en cuyes es una bacteria gram positiva, es llamada Streptococcus epidermicus, que es más resistente al medio ambiente. Y bueno, los riesgos de ingreso pues son altos y requiere ya más que todo de una preocupación ya casi frecuente, ¿no? Se aloja muchas veces en la boca del cuy. Entonces, ingresa esta bacteria por la boca, o sea por el forraje contaminado, el forraje fibroso, ¿no? Entonces el animalito consume este forraje y a nivel de la mucosa oral, entonces ese alimento va a producir ya una herida. Entonces ingresa ya la bacteria por la mucosa, entonces las defensas del organismo van a hacer una fagocitosis, lo van a incorporar en un órgano de defensa para que puedan ya destruirlo, ¿no? Pero va a pasar de que el órgano de defensa que está más próximo ya a lo que ven desde la boca es el ganglio cervical. Entonces, lo que va a hacer de que esta bacteria pues va a ser más agresiva, digamos así, y va a vencer este sistema de defensa ya que está en el ganglio cervical y va a generar todo ese absceso, ¿no? Ahora, cuando se reviente este absceso, la bacteria va a ser capaz de ingresar ya por los ojos, que es la conjuntiva intacta, por la nariz, que es por vía erógena, y puede llegar igualmente a estos nódulos cervicales, ¿no? Como bien mencioné, la bacteria en realidad es muy resistente al medio ambiente, vive en el suelo por largos periodos de tiempo. Dentro de lo que son ya los signos clínicos, tenemos signos clínicos los crónicos, vamos a encontrar ya los abscesos, muchas veces no nos damos cuenta, o sea, compramos animales y que ya vienen quizás con este problema, por eso hay que palpar y ver, ¿no? Cómo se encuentran los ganglios cervicales. Entonces, otros signos, tenemos ya descarga nasal, descarga ocular, y también afecta esta bacteria al proceso respiratorio, ¿no? Va a haber diseminación ya sistémica, va a llegar a ocasionar neumonía. Entonces, si se afecta también por vía sistémica, va a haber metritis y una septicemia, ¿no?
Entonces aquí estamos observando el drenaje ya del absceso con abundante cantidad de pus. Muchas veces, ¿qué hace el productor? Dice, porque escuché de otra persona, o porque me recomendaron, o porque yo he visto, hay que madurar el absceso, hay que hacer un corte, ¿no? Y que caiga esa pus. Entonces muchas veces no se dan cuenta, le echan el yodo, madura, o reviente esa pus y revienten la poza, y ya no solo vamos a tener un animal con este problema, ¿no? En corto tiempo se va a diseminar rápidamente y vamos a tener toda la poza y hasta toda la granja. A la necropsia vamos a ver estos abscesos que van a ser unilaterales en la región del cuello, pueden ser bilaterales, a haber una secreción purulenta. Entonces, desde el linfonódulo cervical hay una congestión pulmonar, porque les mencioné por una diseminación sistémica, se afecta la vía respiratoria, y una bronconeumonía, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser el control de esta linfadenitis, no existe tratamiento, o sea, no hay un tratamiento efectivo que digamos así, este antibiótico va a ser efectivo para que controle esta linfadenitis, esta bacteria. In vitro o en laboratorio se ha visto ya los trabajos que se vienen realizando, se ha hecho la resistencia y la sensibilidad, en la cual, pues, digamos así, a nivel de laboratorio se han encontrado varias alternativas para desarrollar o para usar ya estos antibióticos para controlar esta enfermedad. Pero estos antibióticos, digamos así, no tienen esa capacidad de diseminar dentro del absceso. Entonces, cuando el absceso está desarrollado, la posibilidad de que el antibiótico afecte o controle la bacteria, cuando ya ha hecho un proceso evolutivo, entonces, o ha hecho ya una pus, ¿no? Entonces, va a ser inefectivo. A nivel de laboratorio, quizás hablando así, funciona, pero llevado a granja, o sea, no está dando buenos resultados, ¿no? Entonces, los tratamientos no se tienen que hacer pensando ya en un grupo de animales, sino, o sea, no de manera individual, sino pensando, digamos así, ya en un grupo de animales, ¿no? Esta bacteria, digamos así, es un poco compleja, porque no solo puede ser por Streptococcus, sino puede ser ya la unión de otras bacterias como Staphylo también. Entonces, haciendo ya de que se potencie la enfermedad, y por eso es importante hacer lo que digamos así, un correcto diagnóstico y un seguimiento. Entonces, ante el primer indicio que se tiene ya de un animalito con esta linfadenitis o con este absceso, es eliminarlo de la granja para evitar que esta enfermedad pues se siga diseminando en el galpón, ¿no? Entonces, por trabajos de investigación, sí, como les he mencionado, aquí hay 2 trabajos que se han hecho en Ancash y en Cajamarca, se ve que sí hay antibióticos que son sensibles, antibióticos que son resistentes, hasta antibióticos que no se usan, ¿no? Porque son tóxicos, ¿no? En cuyes. Entonces, que es muy importante trabajarlo esto con pinzas, como les digo, a nivel de laboratorio funciona, pero llevado a granja no está dando buenos resultados, ¿no? Importante es para todo lo que es el proceso infeccioso, o sea, todo lo que son no solo infecciosos, sino parasitario, es hacer buenas medidas higiénicas en granja. Entonces, hacer lo que es la limpieza de pozas, la limpieza de jaulas, ¿no? Hacer un buen manejo con la limpieza, el quemado y la desinfección de pozas, y la limpieza y la desinfección de jaulas, ¿no? No solo va a ser a nivel de poza o jaula, sino también va a ser a nivel de lo que vendrían a ser el lavado de los implementos que se van a tener en la granja, de las jabas, de las gazaperas, de las tolvas, ¿no? Que es importante hacer el lavado y la desinfección, lavado con el detergente, y la desinfección puede hacerse ya una vez a la semana, porque muchas veces podemos utilizar la gazapera en una poza que no sabemos si está enferma, y lo llevamos y lo volvemos a utilizar en una poza que podría estar sana, ¿no? Entonces, estamos llevando la enfermedad. Las desinfecciones, que pueden ser desinfecciones los pasadizos, porque podemos por ahí transitar o hacer pasar el forraje, y también las desinfecciones de las pozas, ¿no? Pozas y jaulas, y utilizar los pediluvios para evitar que se lleve ya en los zapatos, se introduzca ya los microorganismos a la granja, ¿no? También lo que les he mencionado, las desratizaciones que pueden ser mensuales o trimestrales, y el control de las moscas, ¿no? Las fumigaciones que se deben de realizar. En cuanto a lo que vendría sería la mortalidad en lo que son los lactantes, tenemos, como les he mencionado, que la mortalidad sería en la primera semana de vida, y de estos en los primeros 4 días, que podría ser, o sea, por problemas infecciosos o no infecciosos, puede ser por tamaños de camada múltiple, los primeros que nacen grandes, los otros más chiquitos, y no tienen esas defensas para que puedan, pues, actuar frente a un problema infeccioso que les puede estar atacando, ¿no? O sea, hay que ver cómo está el lactante, si se encuentra decaído, o con problemas de diarrea o problemas respiratorios, ¿no? Abrir al animalito, ver cómo están los órganos internos, el pulmón, el vaso, el hígado, ¿no? El sistema digestivo, los intestinos, el ciego.
Entonces, mediante también las necropsias que se han realizado, se tienen ya diagnósticos infecciosos y no infecciosos. Dentro de los infecciosos, pues tenemos colibacilosis, neumonía, salmo. Entre los dos principales está colibacilosis y neumonía, animalitos con diarrea de 3 días de edad, focos necróticos en hígado, también los pulmones que se encuentran hepatizados, ¿no? Dentro de los agentes infecciosos que se han encontrado en la mortalidad de lactantes, entre los principales tenemos la Escherichia coli y la Salmonella. La Escherichia coli es una bacteria, como lo mencioné en reproductoras, que forma parte de la flora normal de los cuyes desde edad temprana, y pues puede causar una enfermedad dependiendo ya, digamos así, de los factores como puede ser el estado inmunitario del animalito, la cualidad de la cepa, la capacidad de generar ya las enterotoxinas que van a llevarlo ya a la muerte del animalito. Entonces, se presenta con mayor frecuencia en lactantes, debido a que su sistema inmunológico, como lo mencioné también, no está desarrollado, y estos van a ser susceptibles a infecciones, especialmente pues están en un ambiente o en una poza contaminada, ¿no? Según las evaluaciones aquí que se han hecho por estación climática, se observa que la E. coli mantiene frecuencias similares a lo largo del año, mientras que la Salmonella, como lo hemos visto en reproductoras, pues varía según la época del año, no más afecta en la época de verano, lo cual demuestra pues su aparición fluctuante, que puede estar condicionada ya, digamos, por factores predisponentes, o sea, especialmente como puede ser el estrés. Entonces el estrés que le va a causar ya una disminución de la inmunidad al animalito y va a permitir como las reproductoras que la salmonela, que está en forma pues latente, se active, ¿no? Y produzca ya todos los signos o todas las lesiones de la enfermedad, ¿no? Dentro de los signos clínicos, vamos a enfocarnos ya aquí de un poco sobre lo que es la colibacilosis. Tenemos los enterotóxicos y la parte septicémica. Dentro de los enterotóxicos tenemos ya de que esta bacteria coloniza y prolifera ya la porción superior del intestino delgado, va a producir estas enterotoxinas, que estas van a hacer que se aumente ya la secreción de líquidos, electrolitos en la circulación. El animalito va a estar débil, no va a comer, y al haber pues esto de la secreción de líquidos y electrolitos, va a haber una diarrea profusa. Entonces, las diarreas pueden ser líquidas, apastosas, de color amarillo pálido, blanquecino, y a veces puede haber con estrías con sangre, ¿no? Y dentro de la septicémica, pues la bacteria llega hacia los tejidos, a la circulación general a través de la luz del intestino, produce ya sus endotoxinas, y esas endotoxinas pues que van a causarle ya la muerte rápida del animalito por un shock, ¿no? A la necropsia vamos a tener animalitos que van a presentar contenido líquido en el intestino, va a haber ya también congestión del ganglio mesentérico, congestión intestinal, congestión de lo que vendría a ser el ciego, focos necróticos en hígado. Ahora, no es que esto sea característico patognomónico de colibacilosis, ¿no? Porque puede ser también de otra enfermedad, solo lo vamos a determinar, o sea, esto es como un diagnóstico presuntivo, solo lo vamos a determinar nosotros mediante el diagnóstico de laboratorio si se trata, pues, de la Escherichia coli o de otra bacteria, ¿no? Ahora, algo importante a tener en cuenta es de que los animalitos, bueno, los que crían en poza, bueno, nacen los animalitos en la poza, y muchas veces es importante que tomen el calostro, que es la primera leche producida por la madre. ¿Por qué? Porque tiene altos niveles de anticuerpos y altos niveles de nutrientes. Entonces, el acto digamos así, del primer acto del recién nacido es respirar. Entonces, respirar, ¿para qué? Para que se abran los pulmones, ingrese el oxígeno, ¿no? Pero al nacer, estos animalitos no generan calor, entonces va a ser necesario que tomen la leche, entonces, o tomen este calostro en la hora, ¿no? Para proporcionar la energía necesaria, ¿no? Y es la inmunidad. Eso es lo normal que pasa en los animalitos que nacen, pero si estos animalitos nacen sobre la excreta, como lo estamos viendo, sobre la excreta con polvo, está la cama húmeda, está con mucho amoníaco, entonces vamos a tener que si el polvo del excremento ingresa por la nariz del lactante, vamos a tener una neumonía por contaminación bacteriana. Si el excremento, digamos así, ingresa por la boca, entonces, ¿por qué? Porque tiene un contacto ya del animalito con el pezón de la madre, y la cama puede estar contaminada, se va a tener ya también, por así decirlo, pues no, una colibacilosis y un problema diarreico. Pero si en vez de ingerir al momento de que los animalitos respiran aire, ingresa ese amoníaco, ese gas cargado que está en la poza, en el ambiente, que es muy irritante, ¿no?
Entonces, va a dar todas las condiciones para que se haga ya un cuadro, digamos así, respiratorio, ¿no? Entonces, algunos animalitos o algunos lactantes se recuperan ya de este proceso neumónico, pero con cicatrización ya, digamos así, de los pulmones. Entonces, no van a ser sus pulmones funcionales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al no ser estos pulmones funcionales, pues estos animalitos van a crecer, no van a crecer tal igual que un animalito sano, ¿no? Entonces van a tener una deficiencia, peso, ¿no? Entonces, por eso es importante ver todo este punto, ¿no? De que el ambiente donde ellos nazcan no sea un ambiente contaminado, sea un ambiente limpio. Por eso hoy en día es mejor ya los nacimientos en jaula, porque ya no están en contacto con la cama, ¿no? Ya están en un ambiente más limpio. Para prevenir, controlar, importante es hacer el saneamiento ambiental aplicando correcta limpieza y desinfección de los ambientes, como les he mencionado, aplicar prácticas de bioseguridad y bienestar animal para reducir todo ese estrés que se genera, mejorar el manejo del ambiente mediante el control de las temperaturas, ¿no? Eliminar el correcto residuo de los residuos orgánicos y evitar ya una contaminación del alimento y el agua, ¿no? Que es por donde pueden ingresar ya estas bacterias. Otra enfermedad importante, tenemos ya la enfermedad de Tay-Sachs, que es originada por un clostridio, que es el Clostridium piriforme. Se va a transmitir por ingestión de esporas. Estas esporas pueden vivir por bastante tiempo en el ambiente. Entonces son esporas infecciosas en el ambiente y capaces de sobrevivir en cama, en la poza o en el forraje por más de un año. Va a afectar más que todo a animalitos entre las 2 y las 6 semanas, o sea, aunque puede afectar reproductoras, lactantes, pero es en un menor porcentaje. Y los factores predisponentes son ya las condiciones antigénicas en el manejo, o sea, la cama no está limpia, en contacto con animales portadores, o situaciones estresantes como va a ser ya lo que es el hacinamiento y, digamos así, pues el transporte de los animales, ¿no? Dentro de los signos clínicos, el animalito va a presentar un pelaje rizado, anorexia, no va a comer, diarrea profusa, que puede ser hemorrágica, confundiéndose muchas veces con una coccidiosis, porque también se va a aparecer. La deshidratación, por lo mismo de la diarrea, y el animalito va a morir en 24 a 72 horas, ¿no? Como mencioné, los adultos también presentan el problema, pueden desarrollar, pero es de una forma crónica, caracterizada por heces blandas, pérdida de peso, pelaje erizado, ¿no? A la necropsia vamos a tener ya una inflamación y congestión del ciego, ¿no? Tiflitis, el hígado con focos necróticos, el intestino con gas y líquido amarillento, algunas veces rojizo, hemorragias difusas en la zona de la serosa del ciego. Son lesiones que estas se pueden confundir con las de coccidia, ¿no? Por eso es importante llegar a determinar por análisis de laboratorio. Para el control, lo mismo, sigo mencionando, reducir esos factores de estrés, mejorar lo que vendría a ser el ambiente, hacer lo que no cogerlos demasiado o transportarlos, por ejemplo, en momentos de que hace demasiado calor, porque va a haber una inmunosupresión. Importante es el saneamiento ambiental, aplicando correcta limpieza y desinfección de los ambientes. Evitar utilizar bastante lo que son los antibióticos, ya les he mencionado, como preventivo y como tratamiento si es que sea necesario y no por tiempos prolongados, por más de 7 días. No usar antibióticos que sean tóxicos para cuyes, como es el caso de los betalactámicos. Aunque, bueno, mencionarles de que no hay publicaciones que en condiciones de crianza identifiquen que un medicamento pueda ser tóxico, ¿no? Las experiencias nos han llevado a que ver que bueno, antibióticos que pertenecen a la familia de las penicilinas, no son usados en esta especie y que anteriormente lo estaban usando ya para procesos respiratorios o para linfadenitis, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Eso es en cuanto a lo que es problemas infecciosos. Ahora vamos a entrar un poco a problemas de parásitos externos, que también es importante mencionar las pulgas, los piojos, ¿no? Dentro de lo que es, los piojos se reproducen en el animal, se mantienen en el animal y se alimentan de detritus o de lo que vendría a ser ya las escamas de la piel. Las pulgas se reproducen en la cama, se multiplican rápidamente en época de verano, estamos en verano, 12 días ya se están reproduciendo. Es hematófaga, chupa sangre, puede ocasionar anemia al animalito, puede llegar a morir y afecta más en poza. Los signos, tanto para pulgas como para piojos, hay intranquilidad e irritación por el rascado, prurito, hay caída de pelo, ¿no? Se les comienza a caer pelo en la zona donde va a haber mayor cantidad de pulgas o piojos, hay heridas, costras, tanto que se rascan,
disminuye el apetito, y en el caso de las pulgas, la anemia, porque estos animalitos pues son chupadores de sangre, ¿no? Para el caso de acarosis, tenemos dos tipos de ácaros, Dermanisus y Ornithonisus. El Dermanisus es el ácaro rojo, que se alimenta solo de noche, en el día permanece oculto en las grietas, en los lugares oscuros, y el Ornithonisus se alimenta en el día y en la noche. Es importante saber esto para saber en qué momento hacer el tratamiento, ¿no? Control. Ambos se reproducen rápidamente en 7 días y producen ya infestaciones masivas. Por eso es importante, quienes lo transportan son las aves, evitar su ingreso de las aves a la granja, ¿no? Aplicar medicamentos en épocas, digamos así, ya de mayor calor, porque es donde se van a multiplicar rápidamente, y no botar la cama al tratamiento porque pueden regresar rápidamente estos ácaros a la granja, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser ya el tratamiento, vamos a tener ya de que hay una aplicación topical con fipronil. Entonces, para lo que es el caso de pulgas, piojos, ácaros que se han hecho trabajos de investigación, la dosis es 1.5 a 2 ml para reproductoras. Importante solo aplicar, digamos así, al 25 a 50% de animalitos que se encuentran en la poza. No aplicarlos a todos los animales, ¿no? Porque ya por irradiación, ya los animalitos van a comenzar ya a controlarse este problema, ¿no? Los gazapos, no se les va a aplicar a los gazapos más que todas las reproductoras, y así la reproductora está con el producto, el gazapo va a estar ya limpio, ¿no? No aplicar tanto lo que son ya las recrías. ¿Por qué a lo que vendría a ser la recría? Porque muchas veces por el tiempo residual del producto, que es de 28 a 30 días, entonces puede quedar el producto en la carne, ¿no? Si salen para consumo, pues entonces eso va a afectar. Por eso es importante aplicar a reproductoras y puede ser a destetados, ¿no? Colocar los animales en java para el tratamiento, ¿no? Entonces, para no estresarlos tanto, comenzamos a estopicar el fipronil, colocarles en el lomo y dejarlos 10 minutos en la java para que este producto se absorba, ¿no? Entonces, ya casi llegamos a 10 días post tratamiento, vamos a ver que va a haber desaparición del parásito. En el caso de la sarna, tenemos la sarna, el agente que lo ocasiona es Trixacarus caviae, es un ácaro excavador sarcoptiforme, es de la familia de las sarnas sarcópticas, microscópico, el ciclo de vida dura 14 días en promedio, y la transmisión es, digamos así, por un contacto directo con material infestado, ¿no? Como el sustrato de la cama o la jaula, ¿no? O, digamos así, de la madre a la cría durante ya la alimentación, y por un contacto de un animal con otro, que pueden comprar ya animalitos que presentan el problema y llevan el problema a la granja, ¿no? En cuanto a lo que son ya los grados que origina ya este problema de la sarna, tenemos el grado 1, que es primero, comienza con un grado 1, que es el rascado intenso, el animalito se rasca tanto que hay un comportamiento anormal. Entonces, que muchas veces pues lo llaman el guitarrero, ¿no? Que se comienza a rascar tanto el pecho, la espalda, hay una caída, en el grado 2 hay caída de pelo, entonces pelo en la caída en el vientre, en los flancos, hay una descamación de la piel, hay prurito. En grado 3 hay automutilación, entonces va a haber ya el animalito tanto es así que se rasca tanto que se va a hacer las heridas, va a haber debilidad, el animalito baja de peso, no come, ¿no? Y ya pues si se generaliza el problema, entonces si no se actúa de manera inmediata, el animalito puede llegar a morir. Imágenes aquí de animalitos que presentan pues no las lesiones de este tipo de sarna, en la cual se está observando aquí caída de pelo en el flanco, en el vientre, y ya pues si tiene la mamá, las crías también lo van a tener, ¿no? Si viven todos, si están en un solo ambiente, ¿no? Para lo que es el tratamiento tenemos dos tratamientos, el ivermectina, dos productos, ivermectina y fipronil. ¿Cuándo vamos a utilizar fipronil? Fipronil se utiliza cuando pues las lesiones recién están con caída de pelo, ¿no? Entonces están con caída de pelo, prurito, digamos así, recién está iniciando el problema. Entonces a ese nivel podemos aplicarles fipronil. Es una vez, la dosis, como lo vemos aquí, 1.5 ml por kilo, es una vez por semana por 4 semanas consecutivas cada 8 días. Su periodo de residualidad es 28 días, es importante por eso tener mucho cuidado si se va a aplicar a las recrías.
En el caso ya de la ivermectina es inyectable y la ivermectina pues se va a aplicar cuando los animalitos estén ya con el problema de heridas abiertas, ¿no? Cuando ya se ha complicado un poco el problema. Entonces, porque actúa a nivel sistémico, el otro es topical. La dosis, ahí lo menciono, es igual una vez por semana, por 4 semanas la aplicación, y el periodo de retiro es igual de 28 a 30 días. Entonces, uno es aplicación subcutánea, que es la ivermectina, y el fipronil, que es la aplicación topical, ¿no? La recuperación de las lesiones en ambos va a haber efecto tanto para fipronil como para ivermectina. Los animalitos se van a recuperar, va a haber crecimiento homogéneo de pelo, ¿no? Entonces ya casi entre la tercera y cuarta dosis ya hay un crecimiento homogéneo de pelo. Importante tener en cuenta es que antes de realizar el empadre, inspeccionar a los animales. ¿Cómo está el animalito? Revisarlo, el animalito si hay caída de pelo, prurito, se rasca, cómo está el animalito para poder nosotros aplicar el producto, ¿no? Establecer el destete por separado, por ejemplo, animales que vienen de pozas que tienen el problema de la sarna, o de jaulas con el problema de la sarna, no juntarlos con animales sanos. Mantener la vigilancia ante cualquier evento de caída de pelo, prurito. Utilizar fipronil. Ahora, si me preguntan entre utilizar fipronil y utilizar ivermectina, bueno, fipronil les recomendaría por su practicidad y por su facilidad en el manejo. Entonces, por su practicidad, porque no carga el producto, pues muchas veces viene en gotero, se coge el animalito y se le aplica topicalmente, no le estresamos. A diferencia de la ivermectina, que es inyectable, que se necesita 2 personas, una que coja y otra que inyecte, digamos así, doble trabajo, y muchas veces es mínimo lo que se coloca, ¿no? Es por eso que muchas veces una persona sola, y si una persona sola inyecta, y si no sabe hacerlo, se le va a producir ya, digamos, un granuloma debajo de la piel. Entonces, quizás, bueno, ivermectina para el laboratorio, cuando tienen animales que ya están, pues, con lesiones ya muy graves, pero, digamos así, fipronil es lo más recomendado porque es menos mano de obra, como mencioné, es más práctico y es más seguro, ¿no? Y evitar el exceso ya de manejo, no estarlos estresando demasiado para evitar tener este problema. Otro problema tenemos ya lo que es la dermatomicosis. La dermatomicosis es el hongo. Muchas veces dicen mi animalito tiene caracha y unos lo dicen para el hongo y otros para la sarna, ¿no? Hay que un poco saber diferenciar, ya les he mencionado cómo es la sarna y tenemos ya el problema del hongo. Vamos a ver que el animalito tiene pérdida de pelo. Entonces, cuando tiene el problema de la dermatomicosis, como observamos en la imagen, la piel se enrojece. La lesión es mayormente a nivel del ojo, alrededor del ojo, de la nariz, el lomo, pero es a manera de un anillo, ¿no? La pérdida de pelo es a manera de un anillo, con descamación de la parte afectada, y es una comezón intensa que el animalito se comienza a rascar, se hace las costras, las heridas, ¿no? Entonces, esto más se observa en costa que en sierra, porque en sierra es por su bajo porcentaje de humedad, ¿no? Aquí vemos algunas lesiones de dermatomicosis en cara. Entonces estamos viendo cómo son las lesiones. Esto no es sarna, esto es por hongo, que es casi, digamos, focalizado. Dermatomicosis en el ojo, en la nariz, ¿no? Que el animalito pues se va a comenzar a rascar y va a comenzar a incrementarse esta lesión. Y pues si se generaliza la dermatomicosis, ya vamos a tener pues que muchas veces se confunde con sarna, ¿no? Pero en la mayoría de las veces es en la cara, en el ojo, en la nariz o en el lomo, ¿no? Dentro de los tratamientos vamos a tener, se han probado desde naturales hasta químicos. Dentro de los naturales tenemos la flor del mastuerzo. Entonces es como una enredadera, una campanita que se coge esta flor y se comienza a frotar sobre la lesión, ¿no? También tenemos otro producto, o sea, que es la aloe vera, la sábila, que también se coge esta sábila y se comienza a frotar sobre la lesión. Dentro de los productos, otro producto tenemos también el ajo molido, que el ajo molido se coge con un cepillo que no se use, se frota, se pasa sobre la lesión. Y también tenemos productos químicos, como puede ser el yodo, pero si el yodo le llega al ojo, ¿no? Si está alrededor del ojo, la lesión le llega, le puede quemar. Tratamientos como el azufre, el 5%. También tenemos lo que vendría a ser el sulfato de cobre también, que esto se mezcla ya 5 gramos tanto de azufre como de sulfato con vaselina, 100 gramos de vaselina, y se comienza a mezclar y se frota, pues, ¿no? Con un cepillito que no se usa, se frota sobre la lesión. Es importante hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Tanto para lo que es problemas bacterianos como problemas parasitarios,
Entonces, animalito que está decaído, no decir, está decaído, hago la inspección, se sacrifica y se elimina, ¿no? Sino es hacer la necropsia, como ya lo han visto, y en todo caso, si no se llega a determinar ya por la necropsia, o sea, llegar a un diagnóstico presuntivo, se envía esto al laboratorio, ¿no? Para que se pida ya lo que es un cultivo y un antibiograma, que sería lo mejor, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser el manejo sanitario, importante considerar realizar necropsias, que ya lo he mencionado, mantener esos registros de mortalidad y de tratamiento y necropsias actualizados. ¿Por qué? Porque puede venir a su granja un especialista, otro personal, que pues usted ha presentado un problema, solicitó que venga el especialista, pero el especialista tiene que saber qué problemas ha estado teniendo anteriormente, ¿no? En qué pozas ha estado teniendo mortalidad, qué etapas han sido las que han tenido mayor problema de mortalidad, sea reproductora, lactante, recrías, ¿no? Y los tratamientos que se han estado dando, porque si no llevamos la cuenta de qué tratamientos hemos estado dando en la granja, por ejemplo, podemos haber estado dando un antibiótico A, y viene el especialista y no sabe, vuelve a recetar este mismo antibiótico A, entonces seguimos generando resistencia. Es actuar de forma inmediata, no esperar a que se nos muera toda la granja para recién nosotros poder actuar. Cada patógeno presenta un patrón propio de evolución, ocasionando resistencia a sus antibióticos. No es lo mismo un antibiograma para lo que es salmonela que para lo que es coli, ¿no? Quizás en salmonela será resistente a ciertos antibióticos que para coli no. Enfermedades relacionadas con la estacionalidad, ya hemos visto que, por ejemplo, la salmonela, entonces, por lo mismo de la temperatura, es más resistente, o afecta más en épocas de verano, a diferencia del E. coli que se presenta durante todo el año, ¿no? Un esquema para poder ver, tenemos aquí, se presenta un problema sanitario de mortalidad en esta poza. Al día siguiente, bueno, no nos dimos cuenta, vimos, le eliminamos a los animalitos de esta poza, ya no tuvimos más problema, pero al cabo de unos días, en esa misma poza vuelve a morir otro animal más. Entonces decimos, ya pues, no es uno, son dos, pero ¿qué son dos? Ya, bueno, a lo que tengo son más de 1000 animales con dos, bueno. Pero no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando, por qué están muriendo estos animales. Al día siguiente ya no es en la misma poza, ya es en la poza vecina. Entonces, bueno, decimos, son 3. Si no seguimos haciendo la necropsia, o sea, abriendo el animalito, seguimos nosotros eliminando los cadáveres, entonces, poco a poco esta enfermedad se va diseminando y ustedes no se van a ir dando cuenta. ¿Y cómo es que se va a diseminar? Quizás ustedes mismos o el personal encargado coge al animalito de esa poza y con la misma ropa le está cogiendo otros animales de la otra poza para pesar, para registrar, para vender, o los materiales, las jabas, ¿no? Entonces, los materiales de limpieza, las escobas, las palas, ¿no? Y muchas veces están o limpian y dicen, con eso voy a controlar el problema. Y no es así, como les he dicho. Al limpiar, se está levantando el polvo y lo que estamos haciendo, pues no, estamos contagiando y diseminando más la enfermedad. Entonces, llegamos a un punto en que ya toda la granja está con el problema y recién comenzamos nosotros, pues no, a hacer mea culpa y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Llamamos al especialista o vamos al vecino o a decir qué es lo que está tratando sus animales para nosotros tratar, o tratamos con un antibiótico que nos recomiendan, que quizás no estamos teniendo un problema infeccioso, sino es un problema no infeccioso de manejo, no sé. Entonces, por eso es importante hacer la necropsia. Animalito que muere, animalito que se tiene que abrir para poder determinar de qué es lo que está pasando, ¿no? También es importante ver un poco el perfil de resistencia antimicrobiana que se han hecho por trabajos aquí en el INIA. Se ha tenido trabajos de 2016, 17 y 18, en el cual se ha visto, pues, ¿no?, de que se han aislado Salmonella y E. coli para ciertos años. Para el 2016 Salmonella, 17 E. coli, 18 Salmonella y E. coli, tanto en reproductoras, lactantes y recrías, ¿no?, con ciertos porcentajes para cada año. Entonces, de esto se han visto también los órganos que se han aislado ya estas bacterias. Entonces se han aislado, por ejemplo, para salmonela, se ha aislado de vaso, de hígado, de pulmón, que no es su medio, miren, ahí se encontró salmonela, ciego, vesícula y aparato reproductor. Para Escherichia coli, dentro de los principales órganos que se han aislado con frecuencia ha sido duodeno, hígado, vaso, ciego, aparato reproductor. También se ha encontrado pulmón, se encontró el corazón, que ya ha hecho la forma septicémica, ¿no? Ya esto se generalizó, ya esta E. coli. Asimismo, se hizo la sensibilidad antimicrobiana para salmonela como para E. coli, para ver a qué antibióticos eran resistentes. Entonces salió de que para salmonela era resistente a doxiciclina, colistina, sulfa, eran antibióticos que se estaban suministrando,
ciclina, florfenicol. Entonces, sulfa y enro, que son los antibióticos, pues antibióticos que se utilizan como agua, digamos, frente a un problema sanitario, usa enro, usa sulfa, que son los antibióticos que están a la mano, al alcance, que pueden controlar el problema. Pero si no nos damos cuenta y hacemos esto, como vemos acá, está saliendo resistente, y seguimos nosotros suministrando, no vamos a llegar a tener un control. Y si nos damos cuenta en esta sensibilidad antimicrobiana, hay dos antibióticos que están siendo sensibles, ¿no? La cipro y la fosfomicina, que si nosotros no hiciésemos esto, seguimos con estos antibióticos y nunca vamos a poder controlar el problema, ¿no? Entonces, utilizar para este caso cipro o el otro antibiótico que es la fosfomicina. Para el caso de E. coli, también se vio la resistencia, se determinó que eran resistentes a florfenicol, a doxiciclina, fosfomicina, sulfa, enrocolistina. Entonces también algunos que eran similares para E. coli, pero que tampoco, si nosotros no hubiéramos hecho esto de la sensibilidad antimicrobiana, no nos hubiéramos dado cuenta que el antibiótico que era sensible, porque no se había utilizado en la granja, era ciprofloxacina, que era casi un 90%, ¿no? Entonces veíamos que ciprofloxacina era sensible para Salmo y para coli, que podríamos haberlo utilizado en el momento y controlado el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce la resistencia de los antibióticos? Es que hay una multitud de gérmenes que unos pocos son resistentes a antibióticos. Entonces, la mayoría no. Cuando damos el antibiótico como la hierro, actúa, mata, perfecto, controlamos el problema. Pero estos antibióticos que damos a veces son muy fuertes, y no sabemos la dosis adecuada que le damos, el tiempo adecuado, y muchas veces no solo matan las bacterias que causan la enfermedad, sino matan también las bacterias buenas que protegen el organismo, ¿no?, de una infección. Entonces, estas bacterias resistentes al antibiótico van a comenzar a crecer. Si ya las bacterias buenas que defienden el organismo mueren, van a crecer ya las bacterias resistentes y van a tomar control del organismo, ¿no? Entonces, algunas bacterias van a hacer, las que quedan resistentes van a transmitir su resistencia al antibiótico a otras bacterias y van a causar así más problemas. ¿Cómo es que transfieren sus genes de resistencia? Es de que las bacterias que contienen el ADN resistente al antibiótico transfieren una copia de estos genes a otra bacteria, y estas bacterias se van a ir multiplicando en billones de bacterias, y pues lo único que nos va a quedar en el organismo del animalito van a ser las bacterias resistentes. Las no resistentes ya no van a existir, poco a poco se van a ir convirtiendo en resistentes, y pues el antibiótico que le vamos a colocar no va a funcionar, ¿no? Entonces, ya quienes tomaron control del organismo son las resistentes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Estas bacterias son seres vivos que evolucionan y son capaces de adaptarse y resistir a antibióticos. Entonces, si tenemos el antibiótico tiene que fijarse sobre su receptor de la bacteria para que pueda actuar. Pero la bacteria es viva. ¿Qué va a hacer? Muta ese receptor. Entonces, al mutar ese receptor, cambia, impide que haya un vínculo con la bacteria. Otro va a modificar una enzima, ¿ya?, que modifica la molécula del antibiótico, que tampoco va a permitir que haya unión. Otro es que va a haber impermeabilidad de la bacteria cierra su poro y el antibiótico no va a poder penetrar. Entonces, frente a esas estrategias de resistencia y a los antibióticos que seguimos dándole nosotros que son resistentes, no vamos a poder controlar el problema, ¿no? Se ha hecho la comparación y la evolución de antibióticos que se usaban, o sea, este trabajo por Machura, Morales y Ara en el 2010, que se ve la susceptibilidad de antibacterianos in vitro para salmonela aislados en cuyes de crianza comercial en Carhuaz, y vemos aquí en el 2019 también que se han hecho acá en el INIA trabajos en los cuales pues no vemos que si para el 2010 era sensible a enrofloxacina, sulfatrimetroprina, streptomicina, ¿no? Para el 2019 ya esos antibióticos eran resistentes, como que con el pasar del tiempo, poco a poco, el uso inadecuado de estos antibióticos ha ido generando poco a poco la resistencia, ¿no?, de estas bacterias. Por eso es importante en el uso de los medicamentos que debe ser controlado por un especialista, ¿no?, médico veterinario, y hacer el seguimiento y el uso debe ser para cada granja. Por ejemplo, tenemos un problema sanitario, o sea, debemos hacer el antibiograma para la granja, de acuerdo a las condiciones que está teniendo la granja para cada grupo de producción, y ver las condiciones de uso, sus bondades, sus riesgos que tienen estos antibióticos, porque muchas veces pueden ser tóxicos o pueden ser adversos y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, cada granja es única, cada centro de producción es único, ¿no? Entonces, no es lo mismo mi granja que la granja del vecino. Entonces, cada granja es individual. Por ejemplo, un animalito enfermo pasa por un proceso febril
pues el animalito pues va a tomar más agua, no va a consumir el alimento, y en el agua muchas veces el productor le pone el antibiótico, no le pone la dosis adecuada, o le da por demasiado tiempo, ¿no? Por eso es importante no usar antibióticos de forma preventiva, usar cuando sea necesario, ¿no? Usar el antibiótico, digamos así, apropiado para el agente y para el huésped, usar la dosis adecuada, la vía adecuada, ¿no? Y también tratar por un tiempo adecuado. Ahora, usar productos que sean menos tóxicos y que no tengan, digamos así, efectos adversos, como pues algunos que pueden llevarle a ocasionar aborto, ¿no? Muchas veces el uso inadecuado del antibiótico, como les he mencionado y han visto, genera resistencia. Por eso, el medicamento, como siempre lo mencionamos todos los profesionales veterinarios, es que no hace magia, no controla todo. Entonces, no hay, o sea, hay múltiples causas y nosotros simplemente nos vamos hacia uno y queremos nosotros con ese antibiótico controlar todo, ¿no? Entonces, no hay un antibiótico de forma universal que mate a Salmonella, a coliae, a Strep, a todo, no. Entonces, para eso es importante hacer ese antibiograma para poder determinar el antibiótico a utilizar. En cuanto a lo que es ya un poco la desinfección, si nos vamos hacia lo que es el punto de bioseguridad, desinfectar es reducir ya los microorganismos a un nivel aceptable según el objetivo, que pueden ser superficies, instrumentos, equipos, instalaciones, galpones, vehículos. ¿Y qué es un desinfectante? Es un agente que logra reducir esos microorganismos, pero a niveles mínimos. Generalmente son compuestos químicos, o sea, son desinfectantes ya modernos que se usan, que pues tienen compuestos químicos, surfactantes, protectores de superficie, ¿no? Es importante cómo vamos a elegir nuestro desinfectante por su eficacia, por su seguridad y su costo. Eficacia, asegurar un control efectivo de todos los microorganismos patógenos, tanto virus, bacterias, hongos. Seguridad tanto para el operario, para los animales, para el ambiente, que no sea corrosivo, y costo, ver la correlación costo-beneficio, ¿no? El uso del desinfectante me va a prevenir y me va a disminuir los problemas sanitarios. También estos desinfectantes van a actuar sobre el microorganismo rompiendo su pared celular y alterando que estos se sigan multiplicando, por eso es importante hacer la desinfección y utilizar productos que sean para una amplia gama de microorganismos, no solo irnos para bacterias, sino bacterias, hongos, virus, ¿no? Rotar la utilización de desinfectantes para no crear un poco la resistencia y obtener mejores resultados. Y bueno, pues hay desinfectantes que, como vemos en este cuadro, se usan de forma general. Hay algunos productos recomendados en la crianza de cuyes y hay que tener en cuenta que en el mercado existen productos con distintas presentaciones, concentraciones y variedades, y que de esto pues va a depender ya su dilución, ¿no? Entonces hay que ver también las observaciones que se tenga, si es irritante para las vías respiratorias, si se inactiva con la materia orgánica, si es inocuo para cuyes, priorizar si es costoso y si es efectivo, priorizar su uso, ¿no? Y bueno, tenemos la cal, que es también un buen desinfectante, que desinfecta, deshumedece y considerar cambiar, ¿no? Cada cierto tiempo por su efecto residual. La desinfección no es un trabajo mal retribuido, sino es un aumento al final en sus ganancias, que es importante desinfectar pasadizos, desinfectar un poco lo que son las pozas, ¿no? Prevenir en lugar de curar, entonces hay que reducir ya, digamos así, los gastos, porque reduce los gastos en tratamientos y en la mortalidad de los cuyes, ¿no? Gramos de prevención van a costar menos que toneladas de tratamiento. Y finalmente hay que tener un equilibrio en cuanto a lo que vienen a ser ya las instalaciones. Entonces, un equilibrio entre las instalaciones, que tiene que haber una buena instalación, sea jaula, sea poza, ¿no? Que tiene que ser la adecuada. Ahora, por los sanitarios, se está recomendando jaula o parrilla, porque no está en contacto con la cama, la alimentación adecuada, mixta, forraje concentrado, y proporcionarles vitaminas en el agua. El medio ambiente, la temperatura tiene que ser la adecuada, entre 16 a 24 grados, ¿no? Entonces manejar los termómetro, higrómetro, y un confort de los animales, ¿no? Que manejarlos, que se encuentren ya en una poza, un macho con cierta cantidad de hembras, ¿no? Puede ser entre 8 a 10 hembras dependiendo del tamaño de la poza, y que pues si manejamos estos 4 puntos importantes en equilibrio, vamos a nosotros evitar que nuestros animalitos tengan los problemas sanitarios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero poder abarcar un poco sobre lo que son las principales enfermedades. Aquí les dejo mi correo para cualquier duda, consulta, inquietud que tengan. Tenemos también el manual de sanidad y bioseguridad. Si me escriben al correo, se los puedo enviar. El protocolo de necropsia básico también, para que ustedes puedan realizar las necropsias, ¿no? Donde se les explica un poco los pasos. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, estoy a la orden.
Bien, muchas gracias, doctora, por su valiosa presentación. Señores participantes, como el tiempo nos ha ganado y la exposición ha estado bien clara, las preguntas que pudieran hacer, escríbenlo a su correo de la expositora. Bien, gracias May nuevamente haber compartido sus conocimientos y experiencias. Estuvimos con Meilín Guamán, médica veterinaria, especialista en sanidad de Linía. A nombre de Linía, Centro Experimental La Molina, muchas gracias a todos los participantes nacionales e internacionales. Damos por concluido este evento. Hasta una próxima oportunidad. Buen día.